Él lo perdió todo, menos al hijo que le impidió rendirse. Lo perdió todo en un solo golpe. El trabajo, la estabilidad, la confianza. Aquella noche, sentado en silencio, pensó en cometer el peor error de su vida. Ya no puedo más, se dijo, con miedo, con vergüenza, sintiendo que había llegado al fondo. Cuando todo sale mal, la mente empieza a convencerte de que rendirte es una opción. Y estuvo a punto de hacerlo. Pero entonces ocurrió algo injusto y poderoso a la vez. No llegó una solución. No apareció un milagro. Solo un niño, de pie frente a él, mirándolo sin entender y entendiéndolo todo. Esa mirada lo enfrentó a una verdad incómoda: si él caía, alguien más caería con él. Y ahí, en el peor momento, nació una pregunta que lo cambiaría todo: ¿y si rendirme no es una opción porque ya no vivo solo para mí? Esta no es una historia de éxito rápido. Es una historia de vida real, de padre e hijo, de alguien que lo perdió todo, pero encontró la fuerza para continuar cuando ya no quedaba nada. Quédate, porque lo que vino después nadie se lo enseñó, y podría cambiar también tu forma de ver la vida. Él lo perdió todo en un lapso demasiado corto para entenderlo. El trabajo fue lo primero en caer, como si alguien hubiera soplado la base equivocada de un castillo de cartas. Después llegaron los fracasos acumulados y las promesas no cumplidas, repitiéndose en su cabeza como un eco incómodo. Cuando todo sale mal, la mente se vuelve el peor enemigo. Pude haber hecho más, se decía, mientras la dolor silencioso crecía sin permiso. No era solo dinero, era el comienzo de una historia de vida real. Intentó seguir adelante, pero la realidad pesaba cada día más. Cada intento fallido se convertía en parte de la lucha diaria, esa que no se ve, pero se siente. Aún así, algo dentro de él se negaba a rendirse, aunque no supiera de dónde venía esa fuerza para continuar. Toda historia emocionante de superación empieza así, con confusión, cansancio y miedo. Nadie habla de esta parte, pero es aquí donde todo se decide. Y hay algo que casi nadie menciona: la vergüenza. Vergüenza de admitir que falló, de aceptar que debía recomenzar desde cero, de mirarse al espejo sin respuestas. Guardó silencio, como tantos hombres atrapados en la soledad masculina, creyendo que ser fuerte es no hablar. Pero esta caída no era todavía el fondo del pozo. Lo que venía después pondría a prueba algo mucho más profundo: su capacidad de no rendirse cuando ya no quedaba nada. Nadie le preguntó si estaba bien. Eso fue lo más duro. Mientras todo se derrumbaba, el mundo asumía que él aguantaría, como si fuera parte del paquete. La soledad masculina no grita, susurra, y ese susurro se vuelve constante. Él seguía caminando, cumpliendo horarios, respondiendo mensajes cortos, pero por dentro cargaba una dor silenciosa que no tenía nombre. Ser fuerte, para muchos hombres, significa callar, incluso cuando el pecho pesa. La presión social no venía de insultos, sino de expectativas. Tú puedes, sé fuerte por tu familia, no te rindas. Frases que parecen apoyo, pero que a veces aíslan a Indamaíz. Él no quería consejos, quería ser visto. La lucha diaria no era solo pagar cuentas, era vencer a sí mismo cada mañana, levantarse sin vontade, fingir normalidad. En muchas historias de vida, este es el punto donde el hombre se pierde, sin que nadie lo note. Y aquí hay algo que vale decir en voz baja, casi como un consejo de mentor: hablar no es debilidad. Es estrategia emocional. Muchos hombres encuentran alivio en escribir, aunque sea en un cuaderno viejo, o en caminar en silencio para ordenar la mente. Otros se refugian en libros como El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, porque entienden que el dolor compartido, aunque sea con palabras ajenas, pesa menos. Pero él aún no sabía eso. Y esa falta de salida emocional lo empujaría, poco a poco, hacia un momento límite que cambiaría todo. Hubo un día distinto a los demás. No más ruidoso, no más trágico en apariencia, pero infinitamente más pesado. Ese día, la idea de desistir de la vida no llegó como un grito, sino como un susurro cansado. Él se sentó en silencio, mirando al vacío, sintiendo que había llegado al fondo del pozo sin darse cuenta. Tal vez ya di todo lo que tenía, pensó. No era drama, era agotamiento puro,
ese que nace cuando la lucha diaria parece no tener fin. En ese punto, la mente juega sucio. Empieza a negociar con el dolor. Si desaparezco, tal vez todo se calme, se dijo, sin convicción, pero con miedo. No quería morir, quería que el peso parara. Esa es la parte que casi nadie explica en una historia emocionante. Rendirse no siempre es querer acabar con todo, a veces es solo querer descansar. Y ahí, en esa confusión peligrosa, el mayor error parece lógico. Como mentor, hay algo importante que decir aquí: cuando la mente entra en ese callejón oscuro, el cuerpo necesita anclas pequeñas. Respirar profundo durante 1 minuto, mojarse la cara con agua fría, caminar 10 pasos más. Son gestos simples, pero reales, usados incluso en terapias de crisis emocional. Él no sabía nada de eso todavía. Solo sabía que estaba al límite. Y justo cuando pensó que ya no había retorno, algo mínimo, pero decisivo, estaba a punto de interrumpir ese pensamiento. No dijo nada. No preguntó nada. Solo lo miró. Y, a veces, una mirada pesa más que cualquier discurso. En medio de ese caos interno, el hijo estaba ahí, presente, sin entender del todo, pero sintiendo todo. Para él, ese niño no era una responsabilidad abstracta, era esperanza en medio del caos. Como una pequeña luz encendida en un cuarto oscuro, su presencia rompía el silencio donde antes solo había miedo. En esa historia de superación, el cambio no llegó con palabras, sino con conexión. El vínculo entre padre e hijo no necesita explicaciones largas. Está en los gestos simples: una mano que se acerca, una sonrisa tímida, un papá dicho sin urgencia. Él entendió algo fundamental en ese instante: no estaba solo, aunque se sintiera así. El amor de padre no apareció como fuerza inmediata, sino como conciencia. Si yo caigo, ¿qué pasa con él?, pensó. Esa pregunta lo sacó del centro de su propio dolor y lo obligó a mirar más allá. Muchos padres descubren tarde que los hijos no salvan con soluciones, sino con existencia. Psicólogos lo llaman anclaje emocional. En la vida real, es ese momento en que alguien depende de ti y eso te devuelve al presente. Él aún no tenía respuestas, ni dinero, ni certezas. Pero algo había cambiado. El problema ya no era solo suyo. Y ese peso compartido, paradójicamente, lo prepararía para enfrentar una carga aún mayor: vivir no solo por sí mismo, sino por alguien más. En ese punto, algo cambió de lugar dentro de él. Ya no se trataba solo de sobrevivir un día más, sino de vivir por alguien. El peso de la responsabilidad cayó de golpe, pero no como una carga que aplasta, sino como una que ordena. A veces, el amor de padre no llega como fuerza, sino como dirección. No puedo desaparecer, pensó. No por valentía, sino porque alguien pequeño necesitaba que él estuviera ahí, incluso roto. Cuando uno deja de vivir solo para sí mismo, la mente empieza a reorganizar prioridades. Él seguía cansado, seguía perdido, pero ahora había un motivo para no rendirse, incluso cuando no quedaban fuerzas. En muchas historias de vida, este es el punto silencioso donde nace la resistencia. No es heroico, no es épico. Es levantar la cabeza y decir: hoy no. Y eso, repetido suficientes veces, se convierte en una forma de supervivencia emocional. Como mentor, hay algo profundo aquí: cuando la motivación interna no alcanza, la responsabilidad externa puede sostenerte. Por eso tantos padres logran avanzar incluso en condiciones extremas. Pequeñas acciones ayudan: establecer rutinas simples, escribir metas semanales, mantener promesas pequeñas. No grandes sueños, solo pasos posibles. Él aún no sabía cómo recomenzar desde cero, pero entendió algo esencial: el amor había llegado antes que la fuerza. Y eso lo empujaría a enfrentar el día a día de una forma completamente distinta. No hubo milagros al día siguiente. Nadie tocó la puerta con soluciones. Lo único que apareció fue la rutina, áspera pero necesaria. Levantarse de la cama ya era una victoria invisible. Preparar el desayuno, ordenar lo mínimo, cumplir horarios simples. Así se veía la lucha diaria cuando uno intenta seguir adelante después de que todo sale mal. No era inspiración,
era disciplina básica, esa que sostiene cuando la motivación no llega. Cada día se parecía a una maratón sin línea de llegada visible. Avanzar sin aplausos, sin certeza, solo con la idea de no retroceder. Él aprendió que la supervivencia emocional se construye con actos pequeños, caminar 10 minutos, respirar profundo, acostarse un poco más temprano. En muchas historias profundas, este tramo no se cuenta porque parece aburrido. Pero es aquí donde se forja la resistencia emocional que permite no desistir, incluso sin fuerzas. Como mentor, vale decirlo claro, no subestimes lo básico. Comer bien cuando se puede, moverse un poco, limitar el ruido mental. Libros simples como Hábitos Atómicos ayudan a entender por qué lo pequeño sostiene lo grande. Él no estaba sanado, ni cerca. Pero estaba en movimiento. Y cuando alguien que estuvo al borde decide moverse, aunque sea lento, algo empieza a cambiar por dentro, algo que pronto pondría a prueba su relación con el fracaso. Volver a intentar no lo convirtió en un ganador inmediato, lo convirtió en alguien expuesto al error otra vez. Y eso duele. Cada intento fallido parecía confirmar la idea de que quizá no estaba hecho para lograrlo. Pero aquí hay una verdad incómoda: superar fracasos no siempre significa avanzar, a veces significa no retroceder. En esa historia de superación masculina, el coraje no estaba en acertar, sino en levantarse después de fallar sin aplausos. El mito del éxito instantáneo pesa como una trampa silenciosa. Compararse con otros, ver logros ajenos, escuchar promesas rápidas, todo eso desgasta. Él aprendió, a golpes, que el recomeco difícil no tiene atajos. Fallar intentando es distinto de fallar por miedo. Y cuando el intento nace del sacrificio por un hijo, el error duele, sí, pero también enseña. Ahí empezó una mudanza interior lenta, casi invisible. Como mentor, conviene decirlo sin rodeos: fracasar es parte do proceso. Ajustar, corregir, volver a probar. Buscar ayuda, aprender algo nuevo, aceptar trabajos temporales, estudiar por cuenta propia. Acciones simples, reales. Él no se volvió invencible, se volvió constante. Y esa constancia, alimentada por el amor de padre para hijo, empezaría a transformarse en algo más profundo, algo que lo sostendría cuando el cansancio volviera a golpear. Él no lo salvó con palabras, ni con consejos, ni con grandes gestos. Lo salvó existiendo. El hijo se convirtió en esa raíz invisible que impide que todo se venga abajo cuando el suelo tiembla. En los días más duros, cuando la mente amenazaba con volver al fondo del pozo, bastaba una risa, una pregunta inocente, una presencia silenciosa. A veces, la familia como fuerza no empuja hacia adelante, simplemente evita la caída total. En esa relación simple y profunda, el padre empezó a entender algo esencial sobre el vínculo padre e hijo. No se trataba de ser perfecto, sino de estar. Estar cansado, estar confundido, estar aprendiendo. Muchos hablan de motivación, pero pocos hablan de anclas. Y ese niño era eso, el hijo como motivación, como punto fijo en medio del caos. Cuando todo sale mal, tener algo que no se rompe cambia la perspectiva. Como mentor, vale una reflexión poderosa: todos necesitamos una raíz. Para algunos es un hijo, para otros un propósito, una promesa, una responsabilidad elegida. Identificar esa ancla es clave para la supervivencia emocional. Él todavía no había ganado nada, pero ya no estaba cayendo. Y mantenerse en pie, después de haberlo perdido todo, es el primer paso hacia una transformación que aún no se veía, pero que ya estaba en marcha. Nadie le advirtió que recomenzar desde cero sería tan silencioso. No hubo anuncios, ni señales claras de progreso. El recomeco difícil se parecía más a caminar solo, sin testigos, preguntándose si valía la pena. En muchas historias que mudan vidas, este tramo se omite porque no vende esperanza inmediata. Pero aquí es donde la mayoría abandona. Volver a empezar es lento, y esa lentitud pone a prueba la fe de cualquiera. Él entendió que el reencuentro consigo mismo no sería épico. Sería discreto, casi invisible. Aprender a seguir enfrente sin garantías, aceptar que el crecimiento llega antes que los resultados. La transformación personal no gritaba, susurraba.
Y en ese susurro aparecía una pregunta incómoda: ¿y si esto es todo lo que hay por ahora? Aceptar eso sin rendirse es una forma profunda de vencer a sí mismo. Como mentor, hay una verdad cruda aquí: quien espera motivación para avanzar, se queda quieto. Quien acepta el proceso, avanza incluso con dudas. Leer, aprender una habilidad nueva, escuchar narrativas emocionantes de personas reales ayuda a normalizar el camino. Él no estaba seguro de llegar lejos, pero ya no estaba huyendo. Y esa decisión silenciosa prepararía el terreno para algo que no se mide en dinero, sino en resistencia interna. No hubo un momento exacto en que pudiera decir: ya lo logré. La transformación personal no llegó como un trofeo, sino como una certeza tranquila. Él seguía sin lujos, sin estabilidad total, pero algo era distinto. Ya no se sentía abandonado por sí mismo. Después de todo, no vencer al mundo también puede ser una victoria cuando aprendes a vencer a ti mismo. En esta historia de superación, el cambio real ocurrió por dentro. La resistencia emocional se había convertido en hábito. Levantarse, intentarlo, fallar, corregir, seguir. No por optimismo, sino por coherencia. El amor de padre y la responsabilidad habían hecho su trabajo silencioso. Él entendió que la fuerza no siempre se siente, a veces se practica. Y cuando miraba atrás, veía algo claro: aunque perdió todo, no perdió lo esencial. Eso le permitió seguir adelante, incluso sin certezas. Como mentor, dejo una reflexión que pocos comparten: sanar no es olvidar, es integrar. Aprender con la caída, cargarla sin que te defina. Libros como El hombre en busca de sentido vuelven a tener sentido aquí, porque enseñan que el propósito no elimina el dolor, pero lo vuelve soportable. Él no se convirtió en héroe. Se convirtió en alguien presente. Y esa presencia sería la base del siguiente capítulo, uno donde la vida empezaría, por fin, a responder. Tal vez tú no perdiste un trabajo. Tal vez no estás criando a un hijo solo. Pero si llegaste hasta aquí, es porque en algún punto sentiste esta historia como propia. Porque sabes lo que es levantarte con miedo, avanzar con dudas y cargar una lucha que nadie ve. La verdad es esta: todos perdemos algo antes de encontrarnos. Y a veces, lo único que nos mantiene de pie es aquello que aún no se rompió. Ahora pregúntate con honestidad: ¿qué es eso que hoy te impide rendirte? ¿A quién le prometiste, aunque nunca lo dijiste en voz alta, que ibas a seguir adelante? ¿Estás viviendo, o solo sobreviviendo? Si esta historia emocionante te movió por dentro, no la ignores. Usa ese impulso. Da un paso hoy, aunque sea pequeño. Porque no rendirse incluso sin fuerzas también es una forma de victoria. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí compartimos historias humanas reales, historias que duelen, pero enseñan, que quiebran, pero reconstruyen. Quédate. La próxima historia podría ser la que necesitabas escuchar para cambiar la tuya.